Tenemos más adhesiones. Una que viene de JP Identidad nos dice: 100 años de lucha sindical, 100 años de que Farmacia sea la casa abierta de los compañeros que sueñan con la revolución. 100 en 119 páginas que nos afirman que el sueño de una Argentina libre, justa y soberana es posible. También tenemos la adhesión de Colina, Corriente de Liberación Nacional. Ahora le vamos a pedir, en principio le vamos a agradecer a Horacio González que nos reciba aquí en esta casa de los libros, donde traemos un libro más para que integre esta gran biblioteca, al director de la Biblioteca Nacional, escritor y sociólogo Horacio González. Bueno, buenas noches a todos. No me hubiera animado a venir a esta presentación si no hubiera sentido en este libro algo que me compete de una manera que mucho tiene que ver con un joven militante barrial de los años fines de los 60 y principios de los 70, al que le llegaban estos ecos. Escuché hablar a Di Pasquale. Nunca hablé personalmente con él y puedo decir que el recorrido que hace Ferraresi en su libro me es totalmente familiar. Son, como digo, ecos que iba escuchando un joven militante. Por eso me animo a venir a esta mesa en nombre de lo que hoy puedo considerar más que un eco, que es, digamos así, una memoria, que es el tejido interno de una conciencia política. Estos nombres me siguen diciendo mucho, muchos de ellos están presentes aquí esta noche, y Ferraresi los ha enhebrado en una historia que tuvo y tiene la plenitud de pronunciar en el subtítulo del libro la palabra anarquismo y la palabra peronismo revolucionario. Parecerían palabras de otra época y parecerían palabras que no convienen hoy en un momento complejísimo de la vida sindical argentina. Pues no, me parece lo contrario. Este es un libro donde todos los que estamos aquí sabemos lo que significan estas palabras. Y quiero recordar otro libro que inmediatamente viene a la memoria seguro de muchos de los que estamos acá, de Alberto Belloni, del anarquismo al peronismo. Belloni murió en París, creo, ¿no? Ese libro comienza con algo que también el lector joven de aquella época lo estremecía. La UOM, que se funda en el 45, creo, uno de los primeros actos de la UOM, acá Norberto me va a acompañar, Perelman, ¿no? Era el fundador. Hacen un homenaje en la Patagonia a los anarquistas caídos en la Patagonia trágica. Ese es un eslabón de la historia, no lo podemos negar. Y yo diría más, sigue perviviendo en nosotros. Podemos no llamarnos anarquistas, pero el peronismo es un nombre sobre muchos otros nombres. Si no lo pensamos así, le quitamos la riqueza que tienen los nombres de nuestra historia. Y esas palabras no significan actos gratuitos de violencia, desorden, significan profundo sentido de la libertad y resistencia. Entonces, que este libro se llame así es la primera señal profunda al lector de este momento donde estas palabras parecen estar vacantes y de algún modo es cierto, pronunciamos otras, han cambiado los personajes, pero es un libro que a mí me resulta, es un libro que tiene historias que una de ellas es la del propio Alfredo, otras la de Di Pasquale. Alfredo escribe muchas veces en la primera persona y otras veces se funde esa primera persona, que aparece 2 o 3 veces en el libro, con la historia mayor, que es la historia del sindicato, y la historia del sindicato en la historia nacional. De modo que estamos leyendo algo que tiene muchos puntos de fusión, del anarquismo al peronismo, de una persona a un sindicato al país, y todo ese recorrido de lo particular a lo universal y viceversa. Es la gran fuerza que tiene este libro, y tiene otra gran fuerza, que son todos los nombres que están ahí, que cada uno podrá elegir el suyo, porque como yo digo, en un barrio sentía los ecos que emanaban de Rincón 1044, el que fui como todos, era obligatorio ir a Rincón 1044 para escuchar
valga paradoja, ahora hablamos los que escuchamos, y los que quizás sin saber en ese momento lo que escuchábamos teníamos que atesorarlo, escuchábamos poco, teníamos, es cierto, más que probable, menos compromisos que otros, y sin embargo, aún en la condición de testigo o de testigos, teníamos la obligación de atesorar en la memoria estos nombres que son puntadas al corazón. Recuerdo haberme cruzado ahí con el mayor Bernardo Alberti. Como está mencionado varias veces aquí, mencionar los programas de Huerta Grande y La Falda. Es muy difícil decir hoy, pues son programas avanzadísimos, son programas con el sello del peronismo, donde está lo más avanzado de las posiciones sociales sindicales de la época. Se pide el control obrero de la producción. Casi me podría dirigir acá al compañero Recalde para que nos explaye sobre qué significaría hoy poner en cuerpos de ley esa proposición. Sabemos que es la historia, pero nunca la historia se acaba por completo ni deja de tintinear en todos los que hoy siguen escuchando y renuevan esta cadena de escuchas, de memorias. Decir el nombre de Carlos Caride, recién lo dijo Estela también. Seré muy breve, porque para mí eran nombres, tampoco lo conocí, pero cómo no sentir el dramatismo de esas vidas. Todos los acá presentes pueden recordar ese nombre, la primera juventud peronista, Cacho, lo digo especialmente por la presencia de su mamá, la persistencia de la mamá de Cacho, nuestro amigo Jorge Rubli, que si se entera que lo mencionamos acá me mata. Todos sabemos por qué. O sea, es parte de voy a decir la palabra, de este aluvión que Ferraresi coloca como su historia personal fundida y fusionada en una historia mayor que de repente otra vez se vuelve a convertir en la historia personal, que es la historia de la construcción de un sindicato con las responsabilidades del pasado y las responsabilidades del presente, con actuaciones y reuniones internacionales. Y al mismo tiempo con las fotos en color, que son las que corresponden a esta época, pues el libro está nutrido de un formidable material documental, y después las fotos en blanco y negro, un Di Pasquale flaquito, peladito, con un micrófono de los antiguos. ¿Cómo no emocionarse por esas fotos? Y un poquito más lejos, el recuerdo del anarquista español López Martín, del cual yo no tenía noticias, siendo un curioso de la historia sindical argentina como soy. El libro de Di Pasquale de Alfredo no deja de mencionar esto que enhebra a un Di Pasquale con un anarquista español que creo que fue el que fue a pelear a España en los años de la Revolución Española. De modo tal que el libro es una historia enhebrada, una historia mayor en una historia personal, es una historia biográfica, es una autobiografía en medio de la lucha que está presente y vive en la memoria colectiva de miles y miles de personas de este país, porque ¿qué somos si no ese tejido de memorias que se puede intercambiar, de las que a veces podemos dudar? Yo me permito muchas veces eso, cuando puedo ver a las personas que son casi de mi generación, un poquito más, lo veo a Ernesto aquí, al nono. A mí no me dicen nono, pero tengo casi la edad del nono, así que eso se lo ganó el nono. Ya hace 40 años que se le dice el nono. Entonces, para mí, esto que a veces convencionalmente se dice celebraciones a la presentación de un libro. Bueno, vuelvo a decir, en este momento de complejísima, que hubo otros momentos, los sindicalistas argentinos lo saben, se sabrá salir de este momento, de esta encrucijada sindical que vive la Argentina, y el modo de salir es el recordar estos nombres. Quiero decir el de John William Cook también, que aparece en el retrato de Carpal, y el de Carpal y mismo también. Este libro es un formidable tejido de la memoria, y para no
seguir enhebrando y enhebrando, que sería infinito, y hay que dejarle la palabra a Alfredo, el autor del libro. Quiero llamar la atención también sobre otra pequeña historia que está encerrada, que es la historia de la farmacopea argentina, de los establecimientos farmacéuticos, de las droguerías. El sindicato atendía a las dos ramas en el momento de su fundación, de modo que el material gráfico aquí expuesto también tiene su toque de humor, porque muestra las propagandas de los remedios de hace un siglo o menos de un siglo, y quizás las cosas no hayan cambiado mucho, las enfermedades, los remedios, el propio sindicalismo, pero les recomiendo que vean las interesantísimas publicidades médicas que el autor del material gráfico, que se relaciona muy precisamente con el texto de Alfredo, no se cuidó de privarnos, y hace de este libro un libro que se lee también con mucha alegría. Por ejemplo, la dedicatoria de Hugo del Carril con su foto, Alfredo está presente también acá, de modo que es ¿qué diría un historiador profesional de un libro así? Es un libro de una vivacidad que muchos historiadores profesionales no logran, porque es un libro autobiográfico. La autobiografía sabe dejar paso a la historia común, y esta no deja de presentarse en todo momento como una historia hecha por hombres y mujeres que están, como dijo Estela, permanentemente en lucha. Por eso, como alguien que escuchó esos ecos, que atravesó el pasillo de la calle Rincón, que estuvo varias veces en salón de actos, me atreví a venir aquí en ninguna otra condición que la de poder atesorar estos recuerdos junto a todos ustedes y junto a Alfredo. Así que muchas gracias a todos.